Vamos a continuar con el avance y esta vez vamos a ver la estimación de unidades perdidas. El objetivo fundamental de este tema, bueno, inicialmente es complementario al diseño de bloques al azar, que como habíamos mencionado, es un tipo de diseño en el cual, a diferencia del diseño completamente al azar, no podemos tener un menor número de repeticiones dentro de cada bloque con respecto de los demás, ¿no? De las demás repeticiones en los demás bloques. En consecuencia, cuando se diera ese caso, necesitamos realizar una estimación y eso es lo que vamos a observar en este tema. El método que usualmente se utiliza es el método de Yates. Algunas consideraciones previas, algunos criterios son los siguientes. En una primera instancia debemos ver de que en el caso de que se pierda todo un tratamiento, la solución es ver la pertinencia de que el experimento trabaje con un tratamiento menos. Es decir, si tenemos varias unidades perdidas en un tratamiento, lo recomendable es anularlo. Lo mismo que en el caso de si se perdiera un bloque, si se perdieran varias repeticiones, entonces es pertinente ver de trabajar un diseño con un bloque menos. Esto obviamente se aplica en función del criterio de cuántas subunidades podemos estimar y eso depende del número de repeticiones. Sin embargo, y usualmente por los casos prácticos en los cuales se aplica este tipo de diseños, hay un máximo de 3 casos, ¿no? Dependiendo de si tenemos unas 6 repeticiones que nos permiten poder realizar un cálculo. Si se perdiera más, en el caso de que, por ejemplo, tuviésemos 4 unidades perdidas y tenemos obviamente 6 repeticiones, o sea, prácticamente es más del 50% perdido, aplicamos uno de estos 2 principios anteriores, ¿no? Lo anulamos y si en definitiva se han perdido bastantes unidades experimentales en varios tratamientos, tal vez es importante plantear la necesidad de repetir el experimento. Dicho eso, vamos al método de Yates. El método de Yates es un método estadístico que sigue este algoritmo. En el número tenemos el número de repeticiones o bloques multiplicado por el total de bloques donde se ha pedido la unidad experimental, que está sumado al número de tratamientos multiplicado por el total de tratamientos donde se ha pedido la unidad experimental, menos el subtotal, dividido entre repeticiones menos 1 por tratamientos menos 1. Entonces, para el caso de una unidad experimental, lo único que tiene que hacer es aplicar esta fórmula y ya estaría resuelto. Vamos a ver ahora con un ejemplo cómo aplicamos esta fórmula. Si tenemos este ejemplo, no nos interesa por ahora explicar, vamos a decir así, el problema que estamos resolviendo. Lo que nos va a interesar ahora es desarrollar el ejercicio. Entonces, estos son los datos originales y vamos a dar de cuenta que la celda que está con color amarillo es la que se habría perdido y vamos a ver cuál aproximadamente este algoritmo nos reproduce este valor original. Entonces, inicialmente lo que tenemos que hacer para el caso de una pérdida es colocar los valores, ¿no? Y lo vamos a hacer en el Excel de manera ordenada en las celdas contiguas superiores o inferiores para simular esta fracción y luego vamos a hacer las operaciones. Entonces, inicialmente tenemos que tener el número de bloques o repeticiones, tenemos 5 y el número de tratamientos 4. Entonces, la fórmula me dice igual número de repeticiones o bloques, entonces 5 multiplicado por la suma, en este caso, del total donde falta el bloque, ¿no? Del bloque donde falta la unidad experimental, que en este caso es el bloque 3 o la repetición 3. Entonces pinto, realizo el producto, hago lo mismo para el número de tratamientos, que en este caso sería 4, multiplicado por la suma del total en el tratamiento donde se ha perdido la unidad experimental. Entonces acá me falta un paréntesis, lo colocamos. Luego realizo la suma del subtotal, ¿no? De toda la matriz, que es este valor. Debajo R-1 por T-1, 5 menos 1, 4 por 3, ¿no? Que me daría en el denominador 12. Luego realizo las operaciones correspondientes, me dice que sumo los 2 primeros términos y resto del tercero. Entonces realizo esta operación, este valor más este valor menos este valor y por supuesto voy a mantener el 12, ¿no? Como un valor que ya he calculado,
realizo el cociente finalmente entre el numerador y el denominador que he obtenido y obtengo un valor de 38. Entonces, este sería la estimación de la unidad faltante y como nos damos cuenta, está bastante cercano al valor original. Lo siguiente que debemos hacer, y es importante tomar en consideración cuando realizamos las unidades faltantes, es la regla, ¿no? Debemos reducir un grado de libertad, en este caso al error y por consiguiente al total, por cada unidad faltante que calculamos, ¿no? Entonces es lo que vamos a anotar. Se debe reducir un grado de libertad al error en el cuadro del análisis de varianza, ¿ya? Esto por cada unidad faltante estimada. Eso significa que obviamente al reducir un grado de libertad al error vamos a reducir un grado de libertad al total y vamos a realizar las operaciones correspondientes. Veamos. Si ejecuto el Lisanova, veamos dónde tengo que realizar la reducción. Primero voy a hacer con los datos que acabo de estimar. Entonces escribo el primer módulo, ¿no? Load menú.bas y ejecuto run. Entonces entro a la opción 5, análisis de varianza. Estoy en la clasificación doble en el de bloques al azar. La variable analizada, bueno, en este caso no tiene un significado, no hemos hecho un análisis del problema, le vamos a poner simplemente variable. Consola manual, la opción 1.1, número de tratamientos, por supuesto son 4, los que acabo de estimar. Réplicas o bloques son 5, un modelo fijo, y empezamos a llenar los datos, ¿no? Que hace un momento presenté en la matriz, ¿no? Entre el tratamiento 1 tenemos el valor para cada una de sus repeticiones, 39, 30 y 30 para la repetición 5 del tratamiento 1. Le digo que todo es correcto, no deseo rectificar ningún dato. Me pregunta los datos para el tratamiento 2, le pongo 40, 28. Aquí es el tratamiento, obviamente el valor del tratamiento 2 para el bloque 3, que el que acabo de estimar. Entonces le pongo el valor de 38, 30, 32. No deseo rectificar ningún dato. Sigo anotando 35, 33, 42, 43, 31, que son los datos correspondientes. No deseo rectificar. Finalmente para el tratamiento 4, 40, 33, 40, 32, 34. No deseo rectificar, me dan los valores de los promedios estimados y acá tengo el cuadro del análisis de varianza. Entonces lo importante es que dónde debo realizar todos los datos, los ajustes correspondientes. Entonces yo voy a marcarlo acá, es acá. ¿Ya? Como he estimado una unidad faltante, entonces debo reducir o debo restar, ¿no? Se debe reducir menos 1, porque he estimado una unidad faltante. En consecuencia, los grados de libertad corregidos tendrían que ser 11. Pero como obviamente el total es la sumatoria de todos los factores, entonces 4 más 3, 7, ¿no? 7 más 11 se vuelve 18. Entonces también, además del error, este es el error, se variaría el total. Y el total obviamente sería 18, ¿no? Ya no los 19. Y a partir de estos valores debo reajustar todos los demás. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a variar? Con 11 grados de libertad, este valor, el cociente, ¿no? El cuadrado medio es este valor dividido entre sus grados de libertad. Este es el que va a variar en una primera instancia, ¿no? Y al variar también, por supuesto, va a variar el F calculado, ¿ya? En cada uno de los casos, ¿no? En los cuales estoy estudiando. Es decir, existe una variación de todo el cuadro del análisis de varianza al reducir menos un grado de libertad, ¿no? Para el factor estimado, para el factor de la unidad faltante estimada.
Veamos ahora el caso de dos unidades faltantes, ¿no? ¿Qué pasa si habríamos perdido dos unidades faltantes? Y las vamos a designar por las variables x e y, ¿no? Como tenemos a continuación, x e y. Entonces la fórmula en este caso es la misma, la fórmula de Yates, solamente que la vamos a utilizar recursivamente, es decir, a través de una serie de interacciones. El sentido de las interacciones es hasta que encontremos valores que ya no varíen, valga la redundancia, ya no tengan una variación, es decir, se busque un valor constante, tanto para X o para Y, ¿no? Dependiendo de la precisión, obviamente podemos seguir estimando bastantes números. Entonces, vamos nosotros a empezar. Lo primero que debemos realizar, como tenemos dos incógnitas y la fórmula solamente nos permite calcular una, es realizar una estimación preliminar de una de las incógnitas. Entonces yo voy a empezar con la variable x. Entonces poniendo la variable x aquí a continuación, para realizar una primera estimación, voy a sacar el promedio de los promedios, es decir, el promedio del bloque, el bloque donde falta la unidad, y el promedio del tratamiento donde falta la unidad, y voy a sacar el promedio de ambos. Entonces en una primera instancia digo promedio de el bloque donde falta, sería el valor, el promedio del tratamiento donde falta, ese sería el valor, y en ambos casos voy a sacar de ambos valores el promedio, es decir, el promedio de los promedios, ¿no? Entonces este sería el primer valor estimado, es el que lo estoy ahora señalando con color amarillo. Entonces en la primera interacción, vamos a poner acá número, voy a poner este valor que acabo de calcular, ¿no? Este valor obviamente lo vamos a poner para que tenga un contenido de valor, no de fórmula ya. Este B obviamente representa todo este conjunto de datos, el producto del número de bloques por el total de bloques. Esta T va a representar el número de tratamientos por el total de tratamientos donde falta la unidad experimental, ese el gran total, y obviamente acá los valores correspondientes para X o para Y va a ser toda esta fórmula aplicada, ¿no? Entonces en una primera instancia decimos igual el número de bloques 5 multiplicado en este caso por la suma, ¿no? Vamos a decirlo así, la suma donde falta el bloque. Pero para ahorrarnos un poco de tiempo y de trabajo, voy a previamente realizar el cálculo, ¿no? De los totales, tanto de filas como de columnas, de tratamientos como de bloques. Entonces pinto la matriz más una fila más una columna adicional, voy a apretar el signo sumatoria y automáticamente ya me realiza la sumatoria correspondiente, ¿no? Entonces con esto, partiendo de esto, lo siguiente que debo hacer es reemplazar el calcular en la x inicialmente, ¿no? Entonces voy a ponerlo igual a este valor de acá, ¿no? Y solamente obviamente ahora voy a calcular el valor de y. Entonces ahora sí, digo igual a 5 multiplicado por el total donde falta, en este caso el valor, ¿no? Donde se ha perdido la unidad, pues estoy calculando para y el total sería en este caso del bloque 5 de la repetición 5 sería este valor. Hago lo mismo para el tratamiento, digo igual 4 multiplicado por el total del tratamiento, en este caso el 3, donde falta la subunidad, sería este valor. Hago lo mismo para calcular el subtotal inicial, sería ese valor. Y ahora lo que voy a estimar es y, ¿no? Entonces para estimar y aplico esta fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Me dice sume este valor que corresponde a R por B, ¿no? El total de los bloques por el número de bloques por el total del bloque donde falta la unidad experimental, sumado más T menos S, todo eso dividido entre R menos 1 por T menos 1, es decir, 5 menos 1, 4, 4 menos 1, 3, 3 por 4 sería 12. Entonces ese es el primer valor estimado para Y.
Entonces con eso ya habría tenido la primera interacción. Entonces voy a la segunda. Para ahorrarme tiempo y trabajo voy a copiar esta fórmula tal cual y la voy a copiar en la parte de abajo para no volverla a escribir. Pero en la segunda interacción no voy a calcular ya y, ¿no? Porque lo acabo de hacer. Lo que voy a es hacer el cálculo de x, pero esta vez con el valor de y que he obtenido anteriormente. En consecuencia, esta fórmula la voy a recorrer aquí, donde está x, ¿no? Entonces hago la modificación correspondiente. Este valor que acabo de obtener, bueno, toda esta fila lo vamos a volver valor, ¿no? Para que no se modifique, porque como voy a realizar las operaciones con las mismas filas y columnas, entonces va a cambiar si es que no realizo la modificación o el cómputo como valor correspondiente. Entonces esta pasa a ser mi incógnita, le pongo x, y acá el valor de y anterior que he obtenido. Hago lo mismo, el mismo procedimiento para la segunda interacción. Digo el total de los bloques, sería 5 multiplicado por el total, donde falta la unidad faltante del bloque 3. Acá igual 4 multiplicado por el subtotal del tratamiento 1. Realizo la suma correspondiente, o en su caso ya tengo un valor referencial, ¿no? Que es este subtotal, que ya me lo ha calculado automáticamente la fórmula, y obtengo este segundo valor, ¿no? Entonces lo voy a ir pintando con amarillos los valores correspondientes de cada una de las interacciones con las cuales voy trabajando. Entonces ya hasta la segunda interacción ya tengo dos aproximaciones al valor. Pero obviamente la regla es que este y este se vuelvan constantes a lo largo de las interacciones que voy repitiendo. Entonces sigo con la tercera interacción, esta vez para y. Voy a copiarme la fórmula, la coloco aquí abajo, obviamente me va a dar 0, y la voy a recorrer a donde está y, porque esa es la que voy a obtener. Pinto este conjunto de valores, lo voy a pegar como valor, y empiezo con la interacción 3. En la interacción 3, obviamente, el valor que va a asumir x es este que acabo de estimar en la segunda interacción, y y se va a volver la incógnita. Entonces realizo lo mismo, el mismo procedimiento. Digo 5 multiplicado por el total donde falta la unidad, 4 multiplicado por el total donde falta la unidad, el subtotal correspondiente, y me da un valor de 34.49, ¿no? Que se está estabilizando poco a poco, ¿no? Aquí tenía 34, y obviamente 0.7 y 0.5 están muy cerca, ¿no? Vamos a ver, podemos hacer una iteración más, y si se mantiene casi constante, por supuesto el valor de aproximado, ese es el que me va a dar. Entonces, cuarta iteración, esta vez para estimar el valor de x. Entonces copio mi fórmula, inicialmente acá, la voy a mover al lugar donde está x, pinto toda la fila de la interacción anterior, lo copio y lo voy a pegar como valor, ¿no? Porque si no lo pego va a cambiarse, va a modificarse, y obviamente no va a servir esos datos en la siguiente interacción. Entonces acá hago lo mismo, vuelve a pasar x como mi incógnita, y el valor de y anterior es este que he estimado hace un momento. Realizo el mismo cálculo, digo 5 multiplicado por el total donde falta, es este valor, igual 4 multiplicado por el total donde falta, es este valor, el subtotal que correspondería a este valor, ¿no? Y he obtenido 40.04, ¿no? Es un valor bastante aproximado ya al anterior. Entonces, en realidad, podría seguir realizando las iteraciones, y de hecho lo vamos a hacer para ver que esto se va estabilizando, ¿no? Entonces, ya teniendo este valor, copio nuevamente la fórmula acá, pero la voy a trasladar a y, porque es la que voy a estimar en la quinta iteración. Pinto, lo copio y lo vuelvo a pegar como valor, y empiezo a realizar el mismo procedimiento. Esta vez el valor de x obtenido pasa a ser este, y este obviamente pasa a ser mi incógnita.
digo igual 5 multiplicado por el total, 5 multiplicado por el total donde falta, igual 4 multiplicado por el total, subtotal donde falta, el gran total obtenido, el subtotal parcial, ¿no? Y fíjense, ya se ha repetido, ¿no? 34.49, 34.49, es decir, ese es el valor ya de x, ¿no? Seguramente los decimales que siguen, las centésimas las milésimas, 10 milésimas, etcétera, pero ya no tiene mucho sentido, basta que aproximemos al primer decimal o en algunos casos incluso al valor entero y ya hemos obtenido el valor. Entonces, en este caso, este sería el valor. Copio nuevamente la fórmula. La voy a trasladar donde está el valor de x. Pinto toda la fila para volverlo valor. ¿No? Un valor. Ya. Y empiezo con la sexta iteración. Este es mi incógnita x y el valor anterior es este. Entonces digo igual 5 multiplicado por el total donde falta del bloque o de la repetición, igual 4 multiplicado por el total del tratamiento donde falta, igual multiplicado por el subtotal y 40,04, ¿no? También se ha estabilizado. En consecuencia, la conclusión es, en este caso, el valor de x, ¿no? Es 40.04 y el valor de y llegaría a ser 34.49, ¿no? Son buenas aproximaciones y reitero, en algunos casos basta que a un primer decimal se mantenga ya constante o en algunos el entero incluso. Esos serían los valores correspondientes encontrados. Nuevamente, una vez realizado el análisis de varianza, obviamente con los datos correspondientes que acabo de estimar, debo tomar en cuenta lo siguiente. Siempre reducir, ¿no? Por cada unidad experimental faltante que hemos estimado, debo reducir un grado de libertad. En este caso he hecho 2, entonces consiguientemente tengo que restar menos 2 y esto se transforma en 10 grados de libertad. Como he modificado el error, también debo modificar el total. El total también, obviamente, que va a ser la suma de los anteriores, va a ser menos 2. En este caso van a ser 17 grados de libertad. Al modificarse los grados de libertad del error, se va a modificar el cuadrado medio del error, ¿no? Y al modificarse el cuadrado medio del error, se va a modificar el F calculado tanto de los bloques o repeticiones como también de los tratamientos, ¿no? Entonces, prácticamente todo el cuadro se modifica porque estos son los valores determinantes. Entonces, con ello ya tenemos también el cuadro de análisis ajustado, de análisis de varianza ajustado. Veamos ahora el caso cuando nos toque, ¿no? Calcular o estimar 3 subunidades faltantes, ¿no? Como las que tengo acá a continuación. Entonces voy a denominarlas como x, y, z, son 3 variables. Para este caso es el procedimiento el que hemos seguido, la misma fórmula recursiva, solamente que acá tenemos que hacer una estimación inicial tanto para x como para y, para después calcular z. Para x, el mismo procedimiento, calculamos el promedio de los promedios, ¿no? Tanto de sus filas como de sus columnas, o bien de sus tratamientos y repeticiones. Entonces, promedio, en este caso, vamos a primero trabajar para x, de este valor. Al lado vamos a estimar su promedio para x, pero en este caso en el sentido de su tratamiento. Estimamos el promedio de los promedios. Hago lo mismo para y, ¿no? Este sería el valor primero para x, lo vamos a pintar de un color amarillo resaltado. Hago lo mismo para y. Estimo el promedio
de inicialmente el bloque en el cual estoy trabajando. Estimo el promedio del tratamiento donde falta la unidad y estimo el promedio de los promedios, que sería este valor, y lo voy a pintar igual con color amarillo. Entonces, con esos dos valores yo ya puedo estimar el valor de z, ¿no? Entonces, inicialmente lo que voy a hacer es convertirlo todos estos en valores, ¿no? Porque van a modificarse la matriz y obviamente eso también se va a modificar, y esta es una estimación inicial. Entonces, interacción 1, tengo un valor de x, y tengo un valor de y, que acabo de estimar. Entonces, lo que debo de hacer ahora es estimar el valor de z. Entonces, reemplazo sus valores, x, y para el valor de y también de la misma manera, y se va a quedar como incógnita esos valores. Para ahorrarme el trabajo, voy a estimar el subtotal para una fila y para una columna adicional, y de esa manera también comenzar a trabajar. Entonces, realizo el procedimiento, ¿no? Como hemos aprendido hace un momento. Inicialmente, para el número para el bloque, para el factor de bloque, 5 multiplicado por el total donde faltaría, que es este valor. Para los tratamientos, 4 multiplicado por este valor que está acá, el subtotal, que sería este valor, y por supuesto mi fórmula, ¿no? La fórmula recursiva, que va a ser igual, abro paréntesis y digo que tiene que sumarse este valor más este valor, restarse menos este valor, y todo eso dividirse entre R-1 por T-1, que sería en este caso 12. Ese sería el primer valor de Z estimado, ¿no? En este caso, para este ejercicio. Con este valor de Z voy a obviamente empezar a calcular X. Luego, con el valor anterior que obtenga de Y, voy a estimar obviamente para el valor de Y, y así sucesivamente, ¿no? Va a pasar a ser incógnita, luego y luego de esa manera. Entonces copio la fórmula como hace un momento, pero lo voy a recorrer esta vez al valor de X, ¿no? Porque ese es el valor el siguiente valor que voy a estimar, ¿no? Entonces copio, más bien dicho, voy a poner en formato de valor toda la primera interacción. Entonces digo valor y procedo con la segunda interacción. En este caso, por supuesto, esta se va a volver mi incógnita, y se mantiene, y z va a ser el valor que acabo de obtener, ¿no? Entonces hago el mismo procedimiento, digo igual 5 multiplicado por el total del bloque donde falta, igual 4 por el total del tratamiento, el subtotal, que es este valor que está aquí, y obtengo el valor de 30, ¿no? Esa sería mi segunda interacción. La voy a copiar la fórmula aquí debajo y la voy a llevar esta vez a Y, porque ese es el valor que voy a estimar con los dos valores anteriores. Voy a copiar toda esa fila y la voy a pegar como valor. Entonces, realizo mis operaciones. Ahora el valor de X es este que está aquí, ¿no? El valor de Y sería mi incógnita en la tercera interacción, y empiezo con lo anterior, ¿no? Es decir, igual 5 multiplicado por el total donde falta la unidad. Acá lo mismo, igual 4 por el total donde falta la unidad, pero en este caso para el tratamiento, ¿no? Que sería en este caso este valor. Acá el subtotal, que sería este valor, y me da por supuesto este otro, ¿no? 41.064, que sería la tercera interacción. Lo voy a copiar la fórmula y lo voy a llevar esta vez a Z. En la cuarta interacción es el valor Z el que debo encontrar. Lo copio y lo voy a poner en formato de valor. Ponemos en formato de valor y reemplazamos valores. En este caso el valor de Y anterior es este,
y el valor de z pasa a ser mi incógnita. Entonces igual, digo 5 multiplicado por el total, digo igual 4 multiplicado por el total del tratamiento donde falta, jalo el valor del subtotal y obtengo un valor de 36. Si se dan cuenta, está ya en el valor, ¿no? 36.10, 36.06, que se redondea a 36.1, ¿no? Entonces ya es una aproximación donde ya me serviría para estimar el valor de z. Entonces sigo con la quinta interacción. En la quinta interacción vamos a ver que estos valores, inicialmente copiar la fórmula como había realizado, entonces lo pego acá, lo voy a llevar nuevamente en este caso al valor de x, ¿no? Y estos los convierto en su formato de valor. Entonces realizo este procedimiento, lo vuelvo valor y empiezo a reemplazar. Esta se vuelve nuevamente la incógnita, este valor se mantiene y este es el último valor que he obtenido para z, que es este. Hago lo mismo, digo igual 5 multiplicado por el total donde falta la unidad, digo igual 4 multiplicado por el total donde falta, que sería este, jalo el subtotal y me da este valor de 29.82, ¿no? Que sería la segunda estimación para el valor de x. Entonces realizo lo mismo, voy a copiar, lo voy a pegar, pero lo voy a llevar al lado de y. Entonces allí se va a volver la sexta interacción. Voy a copiar este valor de acá, y lo voy a poner en formato de valor y comienzo a realizar el reemplazamiento. Estimo el valor, pongo el valor de x, esta va a ser mi incógnita y obviamente z se mantiene con el anterior. Digo igual 5 multiplicado por el total donde falta, acá igual 4 multiplicado por el total falta, acá el subtotal, ¿no? Que sería este valor, y he obtenido 49.09, 41.1, igual a que ya estaría prácticamente concluido, ¿no? Solamente en este caso de 30 y 29, a pesar que si utilizo un valor entero, 30.1, 29.8 es aproximadamente 30, ¿no? Redondeando. Entonces ese sería el valor. Voy a copiar acá, lo pego y lo voy a llevar aquí para estimar el valor de z en la séptima interacción, ¿no? Entonces de la misma manera copio, lo voy a pegar como valor, ¿ya? Lo pegamos como valor y acá prácticamente el valor de y asumiría este que acabo de calcular y el valor de z sería mi incógnita, ¿no? ¿Cuál es el valor siguiente? Entonces realizo la misma operación y digo igual 5 multiplicado por el subtotal, que es este valor, acá igual 4 multiplicado por el total, que sería este valor, acá sería el gran total provisional, por supuesto, y me ratifica, ¿no? 36 el valor, ¿no? 36.10, bueno, 36.1 prácticamente se estabiliza ahí el valor, ¿no? Ya para el valor de z ya estaría el definitivo en esta tercera interacción. Entonces realizamos nuevamente el copiado de la fórmula. Esta vez lo vamos a copiar aquí y lo vamos a trasladar aquí, ¿no? De manera que podamos calcular los valores correspondientes. Luego pintamos, copiamos y lo vamos a volver en formato de valor, ¿no? Entonces lo volvemos en formato de valor y lo posterior es empezar a trabajar, ¿no? En este caso mi incógnita va a ser x, está en el valor correspondiente, y acá el último valor de z que he obtenido. Esta sería mi octava interacción. Digo igual 5 multiplicado por el total, ¿no? Que sería este valor. Acá
sería igual 4 multiplicado por el valor correspondiente, que es este, y acá por supuesto el gran total provisional, que es este valor. Y si nos damos cuenta, se repite 29.8, 29.8. Prácticamente ya se ha repetido el primer decimal, acá también redondeando se ha repetido con el primer decimal y aquí también. En consecuencia, obviamente puedo seguir haciendo iteraciones hasta que estos valores, ya reitero, de centésimas, de milésimas, también se vuelvan constantes, pero no necesito tanta precisión, ¿no? En este caso. Entonces, el valor de x en correspondencia sería 29.8, que he obtenido, que se mantiene constante casi en ese valor. El valor de y sería 41.1 redondeando, y el valor de z sería 36.1, que sería el valor correspondiente. Entonces, ya con esta estimación de 3 unidades faltantes, ya he conseguido mi propósito. Ahora, al igual que en el anterior caso, debemos reducir, como les voy a mostrar a continuación. Nuevamente, una vez realizado nuestro análisis de varianza, en este caso es estimado 3 unidades faltantes. Entonces, debo reducir de los grados de libertad del error menos 3. Eso que implica que mis grados de libertad del error se convierten en 9. En consecuencia, al cambiar el error, también cambia el total. El total menos 3 también se reduce y se vuelve 16 grados de libertad, ¿no? Entonces, con todos esos valores, por supuesto que se va a modificar. Se va a modificar el cuadrado medio del error. Al modificarse el cuadrado medio del error, se va a modificar los EVs calculados. Entonces, también en este caso, una vez que con los datos estimados realizamos el cuadro de análisis de varianza, debemos necesariamente ajustar el cuadro del análisis de varianza. Y este ajuste, precisamente, el procedimiento es este. Reitero, por cada estimación se debe reducir un grado de libertad al error, que modifica el total, que modifica el cuadrado medio y consiguientemente modifica también los calculados, ¿no? El F calculado, y que en definitiva es el que sirve para realizar la comparación o el contraste de la hipótesis, en este caso de F, ¿no? Del análisis de varianza.